El misterio de las Islas Flannan. En el año 1900, las Islas Flannan, pertenecientes a Escocia, vivieron un acontecimiento que nadie hubiera podido imaginar. El 26 de diciembre de ese mismo año, un barco de suministros con el nombre Esperus hacía su ruta habitual, aunque estaba retrasándose a causa del mal tiempo reinante. Este barco aprovisionaba las islas cada 2 semanas y llevaba a un equipo de fareros que reemplazaban al turno anterior en la isla de Eleanor, donde se encontraba el faro. Este faro solo llevaba un año funcionando y cada vez que llegaba el barco, izaba la bandera como agradeciendo su visita. Aunque aquel día no ocurrió este gesto, el faro únicamente destelleaba 2 veces por minuto. Ante esta situación, Moore, uno de los trabajadores que se encontraba en el barco, sabía que no estaba yendo bien. Días antes, la isla había sido azotada por una terrible tormenta y, como solía ocurrir cuando pasaban estas cosas, no se veía la luz del faro. La niebla era tremendamente densa en aquel momento y el Esperus se estaba acercando poco a poco a la isla e iban lanzando señales para que los fareros fueran respondiendo, pero jamás se obtuvo respuesta alguna, lo que confirmaba los temores de Moore. Cuando desembarcaron, Moore llamó a la puerta del faro pero no hubo respuesta de ninguna clase, todo permanecía en silencio. Elman, capitán del Esperus, y Moore derrumbaron la puerta y una vez dentro descubrieron que no había nadie en su interior, simplemente había un reloj detenido a las 9:30 y una silla en el suelo. Asimismo también encontraron el diario de Ducat, encargado principal del faro, donde pudieron ver que lo último que estaba escrito fue el 15 de diciembre a las 9 horas. El barco tuvo que partir para continuar con su ruta y Moore se quedó en el faro, cumpliendo con su trabajo, intrigado por no saber qué era lo que había pasado exactamente y en varias ocasiones inspeccionó a fondo el interior y el exterior de la zona del faro así como toda la isla, incluida la casa, la capilla y unas ruinas abandonadas existentes, pero no encontró nada en absoluto. La Armada Real Británica se presentó en la isla para realizar una investigación y descubrieron que los equipos de emergencia para los días de tormenta no estaban en el faro, únicamente quedaba el de MacArthur, uno de los fareros. Además advirtieron que la enorme grúa que se encontraba instalada en el embarcadero había sufrido violentos movimientos, posiblemente a causa de la tormenta de días anteriores. Las primeras teorías de aquel misterio fue la de que alguno de los hombres pudo ser arrastrado por una gran ola y los demás fareros se ahogaron al intentar salvarlo, aunque siempre les extrañó lo que pudo haber ocurrido en aquel lugar, sobre todo porque la zona contaba con salvavidas y sogas a las que poder agarrarse y porque tampoco se encontraron los cuerpos de los fareros. La teoría que explicaron a las familias fue que posiblemente el guarda del faro se dio cuenta de la inminente llegada de una ola gigante y salió corriendo para avisar a sus compañeros que posiblemente se encontraban realizando labores de mantenimiento fuera del faro y que la ola les sorprendió, arrastrándolos a todos hasta el mar. Pero nadie se explicaba por qué cerró con llave la puerta del faro. Esto alimentó las diferentes leyendas sobre este lugar y se dice que Moore continuó trabajando en el faro y que enloqueció años después, haciendo que mucha gente pensase que la isla estaba encantada e incluso que había una criatura terrible viviendo en la zona capaz de atraer a la gente hacia el mar. Todo un misterio sin resolver. Las desapariciones del monte Glastonbury. El 12 de noviembre de 1945 4 cazadores caminaban tras su guía por las laderas del monte Glastonbury, situado en el condado de Bennington, Vermont, Estados Unidos. El hombre que los llevaba de vuelta al campamento se llamaba Matthew Rivers, conocía a la perfección cada palmo del terreno y, a sus 75 años, conservaba una perfecta forma física, tanta que poco a poco fue dejando a sus acompañantes atrás, hasta que lo perdieron de vista en las revueltas que el camino describía entre la espesa arboleda. Algo picados en su orgullo, los 4 aceleraron el paso. Pero, a pesar de avanzar cada vez más deprisa, no daban alcanzado a nadie, aun cuando la lógica les decía que ya debían de haberlo hecho. Llegaron así al campamento, y una vez allí descubrieron que, al contrario de lo que suponían, no había llegado antes que ellos.
Alarmados, avisaron a las autoridades, que en cuestión de horas organizaron un dispositivo de búsqueda que se prolongaría durante un mes sin que en ese tiempo apareciese la menor pista sobre el paradero de Maddie. El viejo guía se había desvanecido en el bosque. La de Maddie Rivers fue la primera de 5 desapariciones inexplicables que se produjeron en el monte Glastonbury y sus cercanías entre 1945 y 1950. La zona era conocida ya desde mucho tiempo antes por sus extraños sonidos, olores y efectos lumínicos, siendo escenario de terribles leyendas. El pueblo fundado a la sombra de la montaña había languidecido poco a poco, marcado siempre por la desgracia, enfermedades, asesinatos, suicidios. Se puede decir que influjo maligno que sufría el lugar venía de antiguo. Sin embargo, el pequeño ciclo de desapariciones misteriosas que se iban a producir no tenía precedente conocido. Apenas un año después, el 1 de diciembre de 1946 desaparecía una estudiante de la Universidad de Bennington, Paula Weldon, mientras llevaba a cabo una solitaria excursión por la montaña. Antes de adentrarse en el bosque fue vista, entre otras personas, por el empleado de una gasolinera, al que preguntó por la dirección a seguir, por varios compañeros de clase y por un contratista de fincas local. A la mañana siguiente todavía no había regresado. Ni lo haría nunca. La tercera persona en desaparecer lo haría justo 3 años después de que Paula Weldon se esfumase en el bosque, y de una manera aún más misteriosa. El 1 de diciembre de 1949, James Tedford se subía a un autobús en South Albans con destino al hogar del soldado de Bennington, en donde residía. Sin embargo, no llegó allí. Numerosos testigos lo vieron subir al autobús, pero nadie, incluido el conductor, le vio bajarse de él. El 12 de octubre de 1950, Paul Hepson, de 8 años, viajaba en una camioneta conducida por su madre, cuando ésta se detuvo para recolocar la carga de la parte trasera. Al regresar a la cabina su hijo ya no estaba. No pudo verlo en los alrededores ni obtuvo respuesta al llamarlo a gritos. Tiempo después, cuando la tragedia era ya irreparable, el padre de Paul Hepson declararía que en los días previos a la desaparición su hijo había mostrado un misterioso interés por ir a las montañas. 2 semanas más tarde, el 28 de octubre, una mujer llamada Frieda Langer, experta tiradora y campista, paseaba por el bosque junto a su primo. Tras caerse a un arroyo, emprendió el camino de regreso al campamento familiar, apenas a 1,5 kilómetros de distancia, para cambiarse de ropa. Su primo la esperó junto al riachuelo, pero ella no regresó. Cuando, cansado de esperar, volvió a la tienda de campaña, le dijeron que Frieda nunca había salido del bosque. Tras cada una de estas desapariciones, las autoridades organizaron espectaculares dispositivos de búsqueda que contaron con la participación del FBI, las policías de varios estados, el cuerpo de bomberos y decenas de voluntarios. Se emplearon aviones, helicópteros y perros especialmente adiestrados, además los servicios de varios videntes, aunque todo sin resultado. En el caso de Frieda el esfuerzo fue incluso más espectacular. Merritt Epson, director estatal de seguridad pública, ordenó a sus oficiales que siguiesen buscando hasta que la mujer apareciese viva o muerta. No obstante, 2 semanas más tarde, tras una infructuosa batida en la que participaron 300 personas, se vieron obligados a abandonar. Al menos, no tendrían que volver a repetir el operativo. Algunos autores añaden a la lista de víctimas a una mujer llamada Frances Chisman, desaparecida mientras iba a visitar a una amiga, y a una joven, Martha Jones, ambas desaparecidas poco después de Frieda Langer, pero Frances lo hizo a bastante distancia del área de Glastonbury y Martha resultó haberse fugado con su novio. Por tanto, Frieda Langer fue la última. La historia tuvo un macabro epílogo con la reaparición de su cadáver el 12 de mayo de 1951, en un lugar por el cual meses antes los grupos de búsqueda habían pasado varias veces sin haberlo visto. Tal vez porque entonces no estaba allí. Lamentablemente, el cuerpo se encontraba demasiado deteriorado como para proporcionar información sobre lo que sucedió. Se han propuesto numerosas teorías de carácter fantástico para explicar estas desapariciones.
La más realista las supone fruto de la actuación de un asesino en serie, anónimo o no tanto. Algunos dicen que se trataría de Henry McDowell, ingresado en el manicomio de Waterbury por asesinar a un vecino, aunque se fugó de él para posteriormente desaparecer del mapa. Dicen que habría regresado a las laderas de Glastonbury, en donde todavía permanecería durante los años 50. Sin embargo, el internamiento de McDowell tuvo lugar en 1892, por lo que ya contaría con una edad demasiado avanzada en aquella época, si es que seguía vivo. Se habla también de platillos volantes, de puertas interdimensionales o de un extraño ser conocido como el monstruo de Bennington que a finales del siglo XIX vieron los pasajeros de un carruaje que circulaba por las cercanías del monte Glastonbury. Los indios Abenaki nos proporcionan también alguna teoría para explicar las desapariciones. Sus leyendas hablan de una piedra encantada que en algún lugar de Glastonbury se traga a todos los que caminan sobre ella. Simplemente se abre para cerrarse después sobre el infeliz como si nada hubiera pasado. Según los Abenaki, toda la zona está maldita. Para ellos, los fríos vientos que soplan en torno al monte y cambian de dirección casi como si tuviesen voluntad propia eran los mensajeros del demonio y la muerte. Intentaron disuadir a los colonos blancos de instalarse en las cercanías del monte, aunque estos no les escucharon, fundando en las faldas de la montaña el pueblo de Glastonbury, hoy poco más que una ciudad fantasma. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y comenta. Gracias por verlo.